Buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer al Comité Científico del Congreso por incluir mi ponencia en este evento. En los estudios sobre patrimonio musical, la partitura adquiere especial relevancia al constituir una fuente tangible portadora de cuantiosa información sobre el contexto de praxis musicales ocurridas en el pasado. Tal es el caso de Spanish Sacred and Secular Songs, colección publicada en Nueva York en el año 1918 por la editorial Oliver Dixon Company, una de las más importantes de la época. En ella se incluyen 5 canciones populares españolas arregladas por Kurt Schindler para diferentes tesituras de voces y piano. En esos momentos, el músico alemán se desempeñaba como director musical de la Schola Cantorum de Nueva York, agrupación que había interpretado las canciones a principios de ese mismo año en el Teatro Carnegie Hall. Dicha ocasión fue la primera vez en que las personas que asistían a los conciertos del coro, que tenían lugar en la sala principal del teatro, escucharon canciones populares españolas. Este acontecimiento se repitió durante aproximadamente 8 años, por lo general en las presentaciones de principio y final de año, y fue bien recibido tanto por la prensa como el público. La publicación de 4 colecciones que recogen la mayor parte de este repertorio constituye la única vía conocida hasta el momento para saber cómo sonaban estas melodías. En estos momentos no consta la existencia de grabaciones. Spanish Sacred and Secular Songs fue la primera colección que se publicó. Más allá de la oportunidad que ofrece para describir las características intrínsecas de las canciones, la existencia de estas partituras genera interrogantes sobre el contexto de su publicación, ubicado en un complejo entramado de relaciones e intercambios culturales ocurridos entre España y Estados Unidos antes del estallido de la Guerra Civil. En la portada de la colección indica que el arreglo de todas las canciones corrió a cargo de Kurt Schindler. Más abajo, junto al nombre de cada melodía, aparecen datos sobre la época y lugar de procedencia, así como las fuentes específicas empleadas por el músico para realizar cada una de las adaptaciones. ¿Cómo llegaron estos materiales a manos de Kurt Schindler, músico alemán radicado en Nueva York desde 1905? ¿Cuáles fueron los criterios seguidos por él para la realización de los arreglos y su posterior publicación? A partir del análisis de fuentes primarias y los prólogos de las canciones de Virgin Plaint y The Birth Praise the Advent of the Savior, me propongo identificar posibles respuestas para dichas preguntas. 4 de las 5 canciones que conforman esta colección tienen un prólogo que precede a la partitura. En el caso de The Virgin Plaint no está firmado. Sin embargo, al final de los 3 restantes aparecen las letras K, S, que coinciden con las iniciales de Kurt Schindler. En líneas generales, los textos tienen una estructura similar. Comienza con el título en inglés, seguido del título en la lengua original. Posteriormente ofrece información sintetizada sobre la procedencia de la pieza, que coincide con los datos mencionados en la portada. Continúa con la escritura del texto de la canción en la lengua original y al lado incluye la traducción literal al inglés. Termina con una redacción en la que se amplían los datos sobre la procedencia de las piezas, la descripción del contexto donde se interpretaba la música, explicaciones sobre elementos musicales o textuales, así como indicaciones para su interpretación. Comparando la estructura, el contenido y el estilo de los 4 textos, me inclino a pensar que el prólogo de The Virgin Plaint también fue escrito por Kurt Schindler, al igual que los otros 3 que sí están firmados. Debajo del título de la pieza, Schindler amplía la información que había ofrecido en la portada sobre la procedencia de la pieza. En este caso indica que la melodía formaba parte de un antiguo misterio que se interpretaba en Elche.
Kurt Schindler comete un error al ubicar la localidad en Cataluña cuando realmente se encuentra en Valencia. También apunta que se trata de una reconstrucción hecha por Felipe Pedrell a partir de un antiguo manuscrito. Más abajo en el texto explica que la representación de este misterio se realizaba desde la Edad Media, los días 14 y 15 de agosto, en los que se representaba la muerte y asunción de la Virgen María. Vale destacar que actualmente sigue representándose este misterio en Elche y en el año 2001 fue declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Continuando con el prólogo, Kurt Schindler explica el contenido de la canción empleando una cita de Luis Millet. Cito: al principio de la sagrada representación, la Virgen María canta un lamento que parece traernos el perfume de los jardines de Sulamita. La Virgen entra en la iglesia escoltada por las dos Marías, los ángeles y los santos. Entre las columnas del ábside están representados el huerto de Getsemaní, el Calvario y el Sagrado Sepulcro. La corte celestial esparce coronas de flores sobre los cojines donde se arrodilla la Virgen y canta este lamento en el que expresa el gran deseo de su alma de alzar el vuelo hacia la feliz eternidad. En el prólogo no aparece indicado la fuente de la que Kurt Schindler extrae esta cita. El 23 de diciembre de 1917, el periódico The New York Times publicó la siguiente noticia: la Escola Cantorum ha recibido del Orfeón Catalán, una sociedad coral fundada en 1891 en Barcelona y escuchada en Londres y París antes de la guerra, música notable que Kurt Schindler va a producir en un concierto el 15 de enero en el Teatro Carnegie Hall. Esta información se corrobora y se complementa con una carta escrita por Kurt Schindler en octubre de 1917, dirigida a Luis Millet, director del Orfeón Catalán. Esta fuente fue analizada en la ponencia Música Española en el Carnegie Hall, Vínculos entre Kurt Schindler y Luis Millet, presentada en la edición anterior de este congreso. Kurt Schindler comienza la misiva expresando su agradecimiento al músico alemán por enviarle música hasta el momento desconocida por él. En la carta no aparecen los títulos de las piezas que Millet envió a Schindler, solo se sabe que se trata de ejemplos de música catalana moderna y el texto de la conferencia El canto popular religioso, impartida por Luis Millet en el Tercer Congreso Nacional de Música Sagrada, celebrado en Barcelona del 21 al 25 de noviembre de 1902. En esta conferencia, el músico catalán hace un recorrido por las diferentes formas que encarna el canto popular religioso en España e ilustra su intervención con ejemplos musicales interpretados por miembros del Orfeón Catalán. Francesc Pujol realizó la traducción al español de la conferencia a la vez que dirigió la interpretación de los cantantes. En las páginas 18 y 19 de la conferencia, Luis Millet aborda los dramas litúrgicos, milagros de la Virgen y autos sacramentales. En este apartado menciona el misterio de la muerte y asunción de la Virgen de Elche como uno de los más importantes representados en España. Explica que Felipe Pedrell había realizado una transcripción y estudio profundo del misterio a partir de un manuscrito del siglo XV. A continuación, Millet informa que los integrantes del Orfeón interpretarían un pequeño fragmento de la obra y lo describe de la siguiente manera. Es al principio de la representación que la Virgen María canta este lamento que parece traernos el perfume de los jardines de Sulamita. La Virgen entra en la iglesia rodeada de las dos Marías, de los santos, de los ángeles.
Delante del catafalco donde se halla dispuesto el escenario, la corte celestial echa coronas sobre los almohadones donde se arrodillará la Virgen. Sobre las columnas del ábside están representados el huerto de Getsemaní, el monte Calvario y el sepulcro, recuerdo de la resurrección gloriosa. La Virgen María se arrodilla sobre florido almohadón y delante de aquella evocación de los grandes dolores de su vida, comienza este lamento que oiréis, que es la expresión del gran deseo del vuelo del alma a la eternidad bienaventurada. Comparando este texto con el que aparece en el prólogo de Schindler y el fragmento melódico incluido en la conferencia, con la partitura de la colección, es posible asegurar que el músico alemán partió de esta fuente para realizar su arreglo coral, a la vez que tomó información para incluirla en su prólogo. The Birds Praise the Advent of the Savior es una canción navideña en la que diferentes clases de aves anuncian la llegada del niño Jesús. Kurt Schindler comienza el prólogo con otra cita de Louis Millet, quien la describe de la siguiente manera. La modalidad oriental que le da color le otorga un melancólico encanto que enamora. En este caso, el músico alemán tampoco indica de qué fuente ha extraído el texto. Regresando a la conferencia de Louis Millet ya mencionada, en la página 29 encontramos el texto citado por Kurt Schindler. En este apartado, Millet presenta al público dos canciones navideñas que serían interpretadas por los integrantes del Orfeón Catalán, y la segunda es precisamente The Birds Praise the Advent of the Savior, presentada al público por Millet con la misma frase que luego aparecerá en el prólogo de Kurt Schindler. Continuando con este prólogo, encontramos información relevante sobre los criterios seguidos por Kurt Schindler durante la realización de la arreglo. Si en el caso anterior el punto de partida era una melodía, en esta ocasión el músico alemán toma como referencia una adaptación coral. En el texto, Schindler explica que Millet había arreglado el primer verso de la canción para coro masculino y soprano y que con la intención de brindarle al público norteamericano una versión más amplia de la historia, él había armonizado otras dos estrofas de la canción. Vale destacar que en la conferencia impartida por Louis Millet aparece el texto completo de esta melodía, aunque no indica la fuente de la que lo extrae. Es de suponer que Kurt Schindler partiera también de esta fuente para seleccionar las dos estrofas que incorpora en su arreglo. Resulta relevante el hecho de que Schindler mantiene sin ningún cambio la primera estrofa arreglada por Millet, o al menos así lo indica en el prólogo, y a partir del discurso musical propuesto por el director catalán, él realiza variaciones. A modo de conclusión, puedo afirmar que la principal vía de acceso de Kurt Schindler al repertorio popular español fueron los vínculos profesionales y personales que el músico alemán estableció con compositores, instrumentistas y directores de coro españoles con quienes intercambiaba partituras y libros de música. En esta ponencia se ha hecho referencia a su amistad con Louis Millet, con quien comienza esta red de intercambios que se va ampliando con el transcurso de los años y se manifiesta en la versatilidad del repertorio interpretado por la Schola Cantorum, que aparece publicado en las 4 colecciones de canciones populares españolas editadas por Kurt Schindler. De manera específica, el estudio de los prólogos de The Virgin Plain y The Birds Praise the Advent of the Savior aporta información sobre la diversidad de fuentes de las que partió Kurt Schindler para la realización de los arreglos que publica en la colección Spanish Sacred and Secular Songs. En el caso de The Virgin Plain, se trata de una melodía reconstruida a partir de un manuscrito medieval.
mientras que en The Birthplace de Advent of the Savior, el punto de partida es el arreglo realizado por otro músico. Partiendo de estos ejemplos, se pudiera afirmar que el resultado manifiesto en los arreglos publicados es producto de un complejo proceso creativo rico en referencias contextuales y musicales. Por último, con este estudio de casos se ratifica la utilidad de la partitura para comprender el contexto que rodea al hecho musical representado en el documento. Muchas gracias.